patrona yo soy, Juan Justino Terejo, y ella lo que ande muy lejos, a visitar la Ramona. Sé que es muy buena persona, humilde, leal y prolija, disculpe que me dirija, así nomás dicho y llano, vine a pedirle la mano de la mayor de sus hijas. Nos conocimos, patrona, en el valle, en la escuelita, de ahí es que mi alma se agita y el corazón no perdona. Siento amor por la Ramona, por esa mirada bella, si es linda como una estrella, y desde que yo la vi, te juro que no dormí y vivo pensando en ella. Si quieres saber mi oficio, soy trabajador rural, me crié en la estancia El Bagual y con mucho sacrificio no me atrapó ningún vicio. Soy sin revés, le prevengo, con mis brazos me sostengo y me gano lo que como, y a fuerza de hinchar el lomo hice lo poco que tengo. Es modesto mi pasar y estoy luchando en grande, hará que con dudas no ande en describir el lugar donde la quiero llevar. Si aceptar el compromiso, tengo un rancho de chorizos que lo levanté contento, pero por si acaso el viento no dejen en los petizos. Al norte tiene un alero ya cubierto de encinas, la ventana y la cocina. Buenas noches, buenas noches. Estamos acá, no sé si en la casa de ustedes está lloviendo, pero mi familia me dijeron, no te mojes, demasiadas locuras haces para que esta noche te terminé mojando y te agarré un resfrío o una pulmonía. Así que me dieron el paraguas y me dijeron, ahora sí podés ir. Y lógicamente, obediente, hice lo que me dijeron, porque si no, termino con la pelea. Bueno, dejando el paraguas aquí, viendo que no están los pajaritos, porque los pajaritos con la lluvia se escondieron. Espero que no se escondan las ideas esta noche, porque sería una lástima que se me escondieran las ideas, que son los pajaritos que están ahí. Por las dudas, si alguno viene a joder, que se asome con la gomera, pero no es para los pajaritos, para los que quieran joder y que hagan ruido y que molesten. Bueno, hoy, 24 de abril del 2020, me había acostumbrado a tener acompañantes. Esta noche esto va a ser un solo, que no es fácil caer un solo, porque me tengo que preguntar, responder a mí mismo muchas cosas. Y bueno, lo primero que pensé es hacer un raconto de 13 emisiones, porque anoche dijimos que eran 10, pero son 13 porque fueron una dividida en dos. Y nosotros empezamos las 1001 noches el 14 de abril, sábado de Semana Santa. Lo pensamos como las 1001 noches, un encuentro virtual entre la realidad y la ficción. Decíamos que si les gusta, hagan un comentario, tiren temas, propongan invitados y si no, bórrenlo. Yo no me ofendo. Nos encontramos acá como su médico, su amigo o su curandero. Y si nos encontramos, nos vemos, decía un amigo chistoso, el negro romano, cuando se hacían las estudiantinas en Wilrey. Esta es una idea de Sandra, Elena y Petizo, que soy yo, para amenizar la cuarentena, sacarles miedo y ver si podemos entretenernos en forma conjunta. Esa noche 287 personas nos vieron, tuvimos 207 comentarios, 71 veces fue compartido. Al día de hoy, como dije recién, 24 de abril, 1.781 comentarios, 282 veces compartida.
Tuvimos gente de Estados Unidos que nos estuvo viendo y nos está viendo, gente de España, de México, un amigo que está enganchado ahí en México y no puede volver porque se ha ido de vacaciones, de Salta, de Corrientes, de Entre Ríos, amigos y muchos desconocidos también que no sabemos quiénes son, pero bienvenidos si sirve esto para amenizarle la vida. Trato de hacer un raconto rápido, tuvimos temas muy importantes que gustaron mucho, como fue Lingera Soy, que fue muy comentado y fue muy sentido por muchísima gente. La comparsita, después vino el amigo Alberico, que tocó su canción, que es la canción distinta, pero es la voz del gaucho Alberico con que abrimos esta noche otra vez esta edición. Vino Federico, mejor dicho, perdón, Ramiro, porque lo había bautizado, los que siguen esto saben que lo había bautizado y después me tuve que desdecir y decir que era Ramiro Brianza, le había dedicado al amigo Ramiro, a Ramiro Federico, y termina siendo que era Ramiro. Y entonces, gracias a esta equivocación, lo trajimos al amigo Ramiro, que me prestó el libro Las Mil y Unas Noches, y así empezó toda esta historia. Vinieron el Minino Acosta, sus felicitaciones a los bomberos, su anécdota de cuando sacó el primer premio y que fue a Morón. Fernando Córdoba, que presentó lo que es un respirador, lo que es un concentrador de oxígeno, lo que es un ambú, lo que es un tubo de oxígeno, desmitificando el uso de los aparatos médicos y haciéndolo que fueran realmente conocidos por todos ustedes. Y me acuerdo de una frase que él dijo cuando planteó que muchos de ustedes que se han operado piensan que estos son desconocidos, pero estos fueron usados en ustedes cuando fueron anestesiados y le pusieron, mientras anestesia, se le puso un respirador para mantenerlos con vida. Es decir, mucha gente de ustedes ya han usado el respirador y no lo sabían. Finita, con su alocución respecto al barrio La Estrella. Rojita, al cual lo presenté como Jorge Rojas, en una ironía, sabiendo que era Roberto Rojas, ambulancia. Anoche Victory. Todo esto se fue desarrollando con un esquema que fue hablar de la prevención del coronavirus. La primera presentación, acá estaba el alcohol, estaba el cloro, estaban los barbijos, estaba la máscara, todas las cosas que hacen para no contagiarnos, y tratamos de que ustedes las usaran porque la mejor, digamos, posibilidad de no tener la enfermedad es no contagiarnos. Como soy médico, después hablé del periodo de incubación, que el periodo de incubación en el coronavirus es de 14 días, y ahí no justifiqué, sino ahí planteé por qué se habían prolongado oportunamente las cuarentenas, prácticamente de 14 en 14 días. Después pasamos de los periodos, si nos infectamos y pasamos a la incubación, al periodo de estado de las enfermedades, que significa cómo se manifiesta la enfermedad. En este caso, relaté y lo reitero ahora, que de cada 100 personas, si realmente se cumple las estadísticas, se van a enfermar 2,5, o sea que de 1000 personas se van a enfermar en Wilray 5 personas. Somos 6.000, se van a enfermar 30 personas. No somos tanto las posibilidades. Si son las predicciones que se plantean en el orden nacional sobre 250.000 contagios. Ahora, si somos 1 millón, si se contagia en la Argentina, vamos en 3.000 y pico. Si se contagian 1 millón, casi 300 veces más, la proporción va a ser de 150 infectados en Wilray, 200, de los cuales el 80% es asintomático, y vamos a tener 70, 80 enfermos de mediana gravedad. Después planteé lo que es el periodo de convalescencia de las enfermedades. La convalescencia es después de habernos enfermado. Hay gente que queda con mayor deterioro y tratamos que los médicos
que se curse la enfermedad sin grandes complicaciones y que cure sin déficit, y eso es lo que se hace en el periodo de convalescencia. Para mí fue muy interesante cuando hablé de Fleming, fue el médico que descubre la penicilina, es un hecho casual, fortuito. También descubre otra sustancia, la lisozima, que es de protección natural. Nombré a Maistegui, nombré a Milstein, que son científicos que marcaron hitos en la historia de la medicina, de los cuales tenemos todos beneficios. Y acá se me terminó el repertorio. Entonces me pregunté, ¿cómo hago para seguir? ¿Hago un monólogo y sigo hablando? Y cuando estaba definiendo cómo hacer, le digo, le voy a demostrar también, o tratar de demostrar, cómo es un examen. Como si yo estuviera definiendo mi última materia para recibirme de médico. Entonces, no voy a usar dos tipos de voz, sino voy a usar dos sillas. Esta silla, que no es la silla vacía que yo planteé oportunamente, va a ser la silla de mi profesor, que me va a preguntar algunas cosas, y si alguno después tiene ganas, puede preguntar también, porque hay profesores adjuntos que están ahí escuchando y pueden preguntar alguna cosa. A lo mejor puedo responder. Son algunos de los que están mirando y ustedes pueden hacer alguna pregunta para la que está filmando, que mi hija me la repita en voz alta, porque yo no lo puedo ver, y veré si lo puedo responder. Entonces, yo estoy rendiendo un examen y el señor profesor me pregunta, ¿cómo define usted la salud? Y yo tengo que pensar y decirle que, perdone que macheteé un poco también, porque eso también hay que machetearlo. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso es salud. Reitero, la salud es un completo bienestar físico, psíquico y social, y no la ausencia de enfermedades, señor profesor. Significa que aquel que está sano es aquella persona que está mentalmente bien, que socialmente está protegido y que tiene una estructura física en defensa y demás, y no tiene patología y enfermedades. Esta cita, señor profesor, procede del preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, creada en 1948, allá en la ONU, Naciones Unidas, y definió el concepto de salud y lo define hasta el momento. La Organización Mundial de la Salud, que está tan en boga en este momento, que aconsejaba que no se usara el barbijo y que ahora se usa y aconseja y que se va amoldando a las circunstancias y que en este momento está cuestionada por varios países por no haber alertado oportunamente el caso del coronavirus en China y no hicieron las denuncias pertinentes, y es acusada de que eso fue lo que propagó el virus en el mundo. Hay un refrán que dice, a veces, que entre bueyes no hay cornada. Yo no sé cuál es la verdad, pero está cuestionada hasta la propia integridad y las decisiones de la Organización Mundial de la Salud. Señor profesor, le puedo ampliar también lo que es la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud es lo mismo que la Organización Mundial, pero en el ámbito panamericano, y depende de la OEA, Organización de Estados Americanos. Eso tiene recursos económicos y da las pautas
hasta de qué se vacuna, qué no se vacuna y qué debe hacerse en sanidad. Bueno, sí, escúcheme, usted me pregunta, ¿dónde aprendí a decir coronavirus? Y bueno, yo al principio cuando empecé en esto decía corona y no sabía cómo decía. Lo aprendí tuve que aprenderlo porque venía acá a un programa televisivo y entonces tenía que aprenderlo. Y entonces puedo decirlo graciosamente, coronavirus, COVID-19. Pero sí, hay una cosa, pero no me tomen joda, profesor. No. ¿Por qué me pregunta, por qué me dicen Onur? No, Onur es de un cuento de las 1001 noches y muchos me dicen, ahora te haces el Onur. Y yo que no sabía qué miércoles era, me fui a fijar quién era Onur. Y en las últimas, señor profesor, ahí en Facebook, en la computadora, claro, es el personaje de las 1001 noches llevado a la televisión. Pero ese pelado, más joven, no tan lindo como yo, pero no me tomen el pelo, señor profesor. Bien. Sí, es cierto. Me han preguntado, señor profesor, ¿cuándo podemos hablar de otros temas? Me han preguntado distinta gente, no sé si usted me quiere decirlo ahora, sobre cuándo podré rendir el examen sobre drogadicción, sobre alcoholismo. Bueno, trataré de preparar o traer personajes que puedan, amenizando esta cuarentena, responder a estas preguntas. Sí, la ANMAT, sí, pero señor profesor, la ANMAT es la organización nacional que controla a los medicamentos y a la aparatología que se usa en medicina. Sin la aprobación del ANMAT, nadie puede vender una droga o puede utilizar un medicamento o un aparato que no esté aprobado. Es un orden, es una institución nacional que controla y aún después de aprobado, controla y más aún controla la alimentación. Todos tienen que tener, señor profesor, todos tienen que tener una aprobación de la ANMAT para poder seguir circulando. Hace poco, fue descartada una yerba porque estaba contaminada y hace poquitos días la ANMAT sacó de circulación hasta una famosa clase de galletitas. Bueno, sí, usted quiere que sepa cuáles han sido mis trabajos prácticos para poder llegar a este examen. Bueno, como trabajo práctico nos pusimos un grupo de gente en nuestra localidad a ver si se podía solucionar el tema del traslado de los pacientes potencialmente infectados por el coronavirus, hacer el hisopado. Y señor profesor, conseguimos que se enviaran 5 kits que hoy están en el Sanco para que se puedan hacer el hisopado y no trasladar, acá en Wilrey, y no trasladar los pacientes con el riesgo que implica la contaminación de enfermeros, choferes y demás. Es cierto, señor profesor, falta todavía quien instrumente, quien tome la muestra. Bueno, esto está combinado para el día martes, en el cual la doctora Di Venancio y la doctora Montaña van a ir a tomar la capacitación necesaria para que sea eficientemente tomada la muestra como debe ser y que no haya error en el diagnóstico de la muestra. Por error en el diagnóstico, por mala toma de muestra. Hoy es un trabajo práctico que tocó hacer. Creemos que hemos cumplido, con lo cual ya damos por terminado y empezaremos otro que se proyecta en un estudio sobre contaminaciones por coronavirus en la localidad. Ya lo dije reiteradamente.
Estamos en contacto con profesionales de Wilray, Laura Gutiérrez, que está en Buenos Aires, que me acaba de mandar un mail en donde se plantea qué hace la Organización Mundial de la Salud, de la que hablé recién, señor profesor, como para hacer un buen testeo y que sirva para Wilray y para la zona. Esto respecto a qué proyectos tengo hacia el futuro. Este sería un proyecto. Bueno, hágame una pregunta. Bueno, hablemos de inmunidad. Vamos a la parte médica entonces. Inmunidad. Primero, señor profesor, usted conoce mucho de la vida y ustedes también conocen mucho de la vida. Inmunidad, hay una inmunidad de especie. Los cerdos no tienen la enfermedad que tienen los humanos. Los pollos no tienen la enfermedad que tiene el cerdo. Eso se llama inmunidad de especie. Cuando se salta esta inmunidad cruzada, como se dice que se saltó en el coronavirus del murciélago, que es un pájaro, perdón, no es un pájaro, es un mamífero, al humano, ahí se alteró la inmunidad de especie y se saltó y entonces nos contagiamos de algo que no nos correspondía como especie. Y eso significa que la especie humana, los humanos, no tenemos la capacidad de defendernos y por eso la gravedad de esta enfermedad de la cual no tenemos defensas. Más allá de que sabemos que cerca de ese supermercado al que se le atribuyó este salto interespecies, había un banco de virus a 10 kilómetros y se acusa prácticamente a China de esta contaminación porque fue un manipuleo genético de un virus. Eso está en discusión, lo veremos más adelante. Eso es inmunidad de especie. ¿Le sigo respondiendo? ¿Me permite? ¿O se me hace muy largo? No. Si usted me permite, yo quiero aprobar. Después tenemos, doctor, otras inmunidades. La inmunidad que adquirimos a través del cordón umbilical que nos une con nuestra madre hasta el momento de nacimiento. Ella nos transmite, aparte de los rasgos fisiológicos, nos transmite lo que se llaman los anticuerpos, que son los elementos que nos dan las defensas hacia algunas enfermedades. Ejemplo, si ha sido vacunada contra el sarampión, nos da los anticuerpos los primeros 5 o 6 meses y no hay chico que tenga un sarampión, si la madre fue vacunada, hasta los 6 o 7 meses. Por eso la vacuna del sarampión se coloca más tardíamente. No es así con la vacuna Sabin, que la madre no nos transmite tan rápidamente los anticuerpos y por eso se vacuna más tempranamente. O sea, es una inmunidad pasiva también, que está dada por los anticuerpos que nos provee nuestra madre. Y aquellos que son tamberos, o que alguna vez ha creado algún ternero de tambo, saben lo que es un ternero calostrado vendido por los tamberos a la 0 hora de nacido o a los 3 días. Aquel ternero que es calostrado, que le dieron de mamar ante la teta de la vaca los primeros 3 días, incorporó defensas que surgieron de la leche. Y ese ternero tiene mayor posibilidad de sobrevida. ¿Cómo voy, doctor? Entonces, hablamos de una inmunidad de especie, que la hicimos referencia el otro día cuando hablaba de Fleming sobre el tema de la lisosima. Cuando Fleming estornuda sobre las placas de Petri y hace que los gérmenes que ahí estaban depositados y criados desaparecieran. Eso es una inmunidad que tenemos innata como especie humana hacia algunos gérmenes.
Pero también podemos desarrollar defensas a través de las otras cosas, de otros mecanismos, sufriendo la enfermedad. Ejemplo, la gente no está vacunada contra la papera, hay una epidemia de papera, hay una enfermedad de papera, y queda con defensa, tiene la papera y quedó inmune a esa enfermedad. Pero también existe lo que ha sido los avances médicos tremendos, las vacunas, que es una inmunidad generada, es una inmunidad activa que el individuo recibe a través de una aplicación de una vacuna, genera anticuerpos y eso hace que estemos protegidos de esas enfermedades. Al ser una inmunidad cruzada, este coronavirus, que no es una inmunidad de la especie humana, por eso es que somos tan vulnerables al contagio. Bien, yo creo que se merecen alguna mayor cantidad. ¿Qué le parece? ¿Estoy para un aprobado? Yo creo que sí, pero hay muchas más cosas que uno puede decir, pero los tiempos, los minutos se nos van. Y voy a hablar de algunas cosas que son tan comunes hoy y que nos parecen tan simples. Yo me acuerdo, tenía 21 años, me estaba por recibir de médico y me llevaron a la sala 17 del Hospital Centenario abajo. Había un muchacho joven, 23, 24 años, 3, 4 años más que yo. Y yo digo, ¿qué están haciendo acá? Y están haciendo, qué sé yo, están poniendo unos caños que terminaron siendo los catéteres en las venas. 1970-71. Esos catéteres se transformaron a través de los inventos de los bypass, de los stent, en sobrevida. Yo tengo uno, y casi diría que, si depende de la edad, cada uno de ustedes tiene ya uno o dos, si son adultos. Si os hubiera aparecido los stent, con anticipación, si la ciencia hubiera avanzado, avanzó rápidamente, pero no digo que estaría vivo mi viejo, pero murió de un infarto, mi suegro. Toda la gente que murió de un infarto hoy prácticamente tiene otra posibilidad de vivir. Esto en todas las enfermedades puede pasar lo mismo, en la diabetes, en la hipertensión. Y esto prolongó la expectativa de vida. Yo leía el otro día un mensaje del amigo Benítez que decía, mi viejo cuando nació la expectativa de vida era de 60 años y cuando murió tenía 72. Es decir, había vivido gracias a los avances médicos, al estudio científico, racional, lógico, 12 años más. Pero eso hizo que aparecieran otras patologías. La fractura de cadera en las mujeres, en mi época de juventud aún de médico, no existía. La primera paciente que tuvo una fractura de cadera en mi consultorio fue la mamá de Jorge Palma, hace 40 años, y todos pensábamos que una fractura de cadera era quedarse imposibilitada. A los 7 días voy al campo y la mujer estaba barriendo. Digo, ¿qué pasó? Yo me desayuné también de lo que eran las prótesis. Y por ahí tengo filmado una cirugía de cataratas que se lo hicimos acá en Wilray, a Petruccelli, si no me falla la memoria, en la cual el paciente quedaba, la tengo filmada, sí, quedaba en cama por 7 días porque se le sacaba el cristalino. No había cristalino intraocular como nos ponen ahora. Bajaba la presión del ojo y el paciente tenía que estar 7 días mirando el cielo. Y hoy nos vamos al oculista y me dicen, me operé de catarata.
Y aquellos que estaban ciegos, porque había muchos ciegos por catarata, dejaron de serlo. Y eso prolongó la expectativa de vida. La osteoporosis en las mujeres. Pero bueno, yo voy a contar una anécdota. Bueno, si alguno quiere hacer una pregunta mientras yo, señor profesor, señores profesores adjuntos, alguno quiere preguntar a través del Facebook alguna interrogante que tiene, si lo sé, yo me parece, profesor, que aprobé. Pero no me van a meter una bola al final, por favor. Ya hay preguntas. Ya, bueno, a ver qué hay, a ver. La primera de todas es, ¿qué es ser un buen doctor? ¡Ja! ¿Qué es ser un buen médico? Bueno, yo creo que ser un buen médico pasa, es decir, nosotros tenemos una técnica. Y cuando nos olvidamos de la técnica, como cualquier cosa, como para hacer un tornillo, se me ocurre, no soy mecánico, tenemos una técnica. Que pasa primero por el interrogatorio. Es decir, interrogar, saber interrogar, ¿qué te pasa? ¿Cuánto hace? ¿Qué te duele? ¿Cómo empezó? Es saber escuchar, tener tiempo. Ahí comienza un buen diagnóstico. Continúa por el examen físico, que depende, si tiene tos será respiratorio, si le duele el abdomen será palpar el abdomen. Primero interrogatorio, después pasa por el examen físico. Después, cuando uno tiene duda, debe saber pedir lo que se llaman los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios será un análisis, será una radiografía, será una ecografía, y uno debe ir reuniendo rápidamente, porque tampoco hay una vida por delante, para hacer un diagnóstico, los elementos que va juntando. Posteriormente, unimos con el examen complementario, los exámenes complementarios, y elaboramos un diagnóstico. Y ahí comienza otra etapa. Comienza la etapa del tratamiento, que no existe un buen tratamiento si no hay un buen diagnóstico. Es una técnica que cuando nos la olvidamos, cuando la superamos, o cuando, digamos, equivocamos, llegamos a un mal diagnóstico. Y siempre tenemos que tener presente que la palabra del médico para el paciente es casi palabra de Dios. Porque lo que no debemos hacer es hacer la peor enfermedad que puede hacer el médico, que es la iatrogenia, que es plantearle al paciente y decirle, pero vos no hace tanto que te duele, hace más. Y le empezamos a meter duda al paciente, prácticamente sugiriéndole que se encuentra enfermo. La iatrogenia es una enfermedad producida por los médicos, que en muchos casos, y ahí sí hablo de mal médico, lo hacen como para poder mantener pacientes. Lo otro, en el diagnóstico, uno puede equivocarse porque nadie es sabio, pero lo que tiene que ser es honesto. Y creo que el mal médico, el que no es honesto, no el que más sabe. El que más sabe, si es deshonesto, deja de ser buen médico. Pregunta número 2. A ver. ¿Cómo afecta el coronavirus específicamente a la gente que tiene hipertensión? Bueno, la gente que tiene hipertensión, tiene que saber que es un enfermo. Es decir, el hipertenso es un paciente que no es que yo me tomo la pastillita y estoy normal. La hipertensión lesiona a los órganos. Fundamentalmente provoca un problema, un desgaste cardíaco prematuro, un problema renal prematuro, lo que podemos llamar una arteriopatía, o sea, lesiones arteriales, que hacen de que el hipertenso sea no un hipertenso, sea un paciente que tiene un desgaste importante en su organismo. Y sobre esa
de dificultad, esa patología general, actúa como actúa sobre cualquier otra persona el coronavirus, que es una agresión importante, pero como actúa sobre un organismo que está deteriorado en mayor o menor grado, bueno, es más grave. No es que sea más grave por ser más grave, es ser más grave por el estado previo del paciente. Creo que respondí la pregunta. No, es decir, no hay un cuadro de que el específico que pum, no. Es decir, está el paciente que es hipertenso, tiene que saber que es una enfermedad. Yo le puedo decir, acá en Wilray, no, hablo muy lejos, el 30% de los pacientes son hipertensos. 30. No hablo de uno, 3 de cada 10. Y la mayoría de la gente, hoy vino un paciente que había venido por un tema de rodilla, al cual yo circunstancialmente le tomo la presión 18. Hablo de 20 días atrás. Viene hoy de nuevo para consultarme, yo hoy me sigo doliendo, patapín, patapero. Le digo, ¿para qué te voy a tomar la presión? 18. ¿Qué hiciste con la pastilla? Dije. Bueno, es decir, contra eso hay poco para hacer. No se puede dejar una medicación. Es decir, a la gente, perdónenme ustedes que están ahí, le dan más importancia al dolor y nosotros le damos más importancia a la vida. No es que no duela y que no hagamos, que no nos importe el dolor. Sí nos importa. Una pregunta que es casi que nos vuelve locos, por lo menos a mí, cuando viene un paciente y me dice, y digo, ¿qué te pasa? No sé. No sabe. No, pero ¿qué? Estoy desganado. ¿Pero qué pasa? Y ahí empieza así a bullir los sesos, porque desganado puede estar por el diabético, por el 50 cosas. Es decir, ahí surge la importancia del interrogatorio mucho más que otros estudios. En muchos casos, estos son cuadros emocionales que provocan un decaimiento sobre la persona, y uno lo que tiene que tratar de brindar es seguridad, no hacer iatrogenia y no equivocarse, porque si a una persona la catalogamos, no, vos estás porque te peleaste con tu señora, y después no le tomamos la presión, y bueno, tenemos que tener nuestros recaudos, y creo que salimos bien formados de la universidad pública. Tal vez yo creo que salimos con más experiencia nosotros porque éramos más viejos, tal vez no. También estudiábamos más, es cierto, pero había menos cosas para estudiar. No había que estudiar ecografía, no había que estudiar tomografía, no había cosas que los jóvenes ahora tienen que estudiar. Se amplió el campo de la medicina en el estudio. Nosotros, nuestra misión era más que nada, ¿qué teníamos? Teníamos el estetoscopio, si hacíamos neurología, el martillicito para golpear, el aparatito de la presión, una radiografía de tórax, de rodilla, pero después hoy, los avances técnicos, que bienvenidos sean, que nos simplifican los métodos de diagnóstico y que nos hacen un diagnóstico más preciso, hacen que los jóvenes tengan que estudiar más, porque tienen que interpretar, tienen que saber. No es que tal vez alguna gente menospreciando dice, no, esto es nuevito, no. El nuevo tiene otro criterio. Se dan cuenta como yo empecé con el método de diagnóstico. Empecé con el interrogatorio, el examen físico, el examen complementario. Creo que si hay algo que uno no debe hacer es saltar los episodios previos del diagnóstico, que es el interrogatorio, el examen físico, etc. Y lo último son los exámenes complementarios. Hoy me duele la rodilla, toma, hacete una resonancia magnética. Cosa que nos tenemos que oponer, porque la gente quiere hacerse una resonancia magnética porque le duele la rodilla. Y los costos de la medicina se amplían, no aguanta bolsillo, no aguanta obra social, las obras sociales se ponen caras. ¿Por qué? Porque también la gente demanda, y ustedes demandan. ¿Hay otra pregunta? Hay otra pregunta. A ver. ¡Ja! Esta y una más, si alguien quiere preguntar. Esta llegó por privado. Oh. ¿Cómo afecta a una persona que ya ha pasado un tratamiento de cáncer el coronavirus?
Y si hay algún cuidado en especial, digamos que... Sí, ¿cómo afecta? Yo respondería prácticamente con la misma respuesta del caso de la hipertensión. Primero, y hay que saber el tema de cáncer. Hay cánceres que, o sea, un cáncer de colon descubierto a tiempo, se hace una cirugía, se sacan 10 centímetros de colon, se suturó, chao Pinela. Tiene que hacer la quimioterapia de prevención, los rayos, pero la cosa es muy liviana. Cáncer de piel, pasa lo mismo. O sea, yo creo que, vuelvo a repetir, el avance de la medicina ha hecho que muchísimas cosas que eran muerte antes hoy son vida y calidad de vida, que es importante. Cuando uno habla de cáncer y superado el cáncer hay que ver qué cáncer fue, qué fue lo que pasó. Esto no es para escaparme de la pregunta. Si tuvieron que hacer demasiada quimioterapia, demasiados rayos, eso a veces lesiona otros órganos como lo lesiona la hipertensión. Pero si tuvo un cáncer, generalmente es hipertenso, generalmente tiene el 10% de posibilidad de ser diabético. ¿Por qué? Porque diabético hay el 10% en Wilray, en todo el país. Es decir, de cada 100 son diabéticos. Entonces, esa paciente o ese paciente posiblemente se preocupa cómo quedó el cáncer y si es diabético no le da pelota. Y es más importante controlarse la diabetes que el deterioro que le puede haber provocado el tumor que superó. Emocionalmente, no lo sé, porque nunca padecí una enfermedad de este tipo. He tenido muchos pacientes. Algunos lo toman como un hecho circunstancial, porque le fue muy fácil. Otras personas le cambió la vida emocionalmente. Están siempre pensando qué le va a pasar. Son hechos muy personales lo que hacen cómo cada individuo toma la enfermedad que tuvo o el miedo a lo que tendrá. La última. La última. Si una persona tuvo neumonía, ¿es considerada en el coronavirus persona de riesgo? No, es decir, la neumopatía o pulmonía son enfermedades infecciosas que generalmente curan lo que decimos ad integrum. Ad integrum 100%. Pocos casos curan con secuelas, dejando daño. Algunas de ellas podemos nombrarlas, no interesa el nombre, bronquiectasis y demás, pero alta posibilidad de que no condicione para nada si tiene un contagio con coronavirus. Sí, y me dice, señor profesor, me equivoqué, no aprendí bien coronavirus. Sí, si esa persona es fumador y su causa de la neumopatía, la pulmonía, es una enfermedad pulmonar crónica, sí, la enfermedad pulmonar crónica previa que le condicionó la neumopatía o pulmonía también condiciona la gravedad de la infección de coronavirus. Terminamos, señor profesor, pero yo me quiero despedir con un pequeño cuento, como corresponde. Es un cuento que realmente no es un cuento, sino que me impactó. Una película que vi hace mucho tiempo, no era la Dolce Vita, de Fellini, no recuerdo el nombre, pero resulta que Marcello Mastroianni, italiano, viejo, 70 y pico, como yo, está casado, lógicamente, vivía en Roma, y se le ocurre ir a visitar a los hijos. Tiene 3 hijos, y le dice a la mujer, me voy a visitar a los hijos. Sale para Sicilia, ahí está la Anita. Cuando llega la Anita, papá, viniste a verme. Moretón en la cara, moretón en las piernas, mujer golpeada, separada. ¿Por qué me venías a ver así, sin avisarme?
Se queda un día, ve cómo está la hija, bastante en mala situación. Se va a ver a Pedro, a la zona del Vesubio, no me voy a acordar ahora, Nápoles, donde jugó Maradona. Pedro estaba en un bar, chupando, zaparrastroso. Papá, ¿por qué viniste? Le cuenta así rápidamente que su mujer lo había abandonado, que le había dejado los pibes. Otro desastre. Entonces se va para Mestre, cerca de Venecia, donde estaba el tercer hijo, y situación similar. El hijo en muy mala situación, corriendo por los bancos, etcétera, etcétera. Cuando vuelve a Roma, la mujer le dice: ¿cómo están los pibes? ¿Cómo están los pibes? Contame, contame. Y Marcello Mastroianni dice una mentira piadosa. Tutto bene, nena, tutto bene, todos los chicos están bien. Y se le caen las lágrimas y le oculta la verdad a su señora. A veces el mentir es importante y no es necesario mentir. No es justo, pero a veces se justifica la situación. Buenas noches. Sábado y domingo cerrado. Lunes abrimos a las 21:10 horas. Perdónenme que me ría, pero nos habíamos olvidado. Acá está el cartelito. Sábado y domingo cerrado, lunes a las 21:10. Que
Yeah.